Hola, hola, mis queridísimos y chismosos del corazón, bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén todos súper bien, con la taza de café en mano, listos para un nuevo capítulo de dramas turcos, rumores jugosos y, bueno, todo lo que amamos comentar. Hoy vamos a meternos en un terreno que sé que les va a encantar porque involucra a dos de nuestros personajes favoritos, Kerem Bürsin y Hande Erçel. Y no estamos hablando de una reconciliación de cuento de hadas, ojalá, sino de algo mucho más intrigante, quizás hasta un poco oscuro. Prepárense porque hoy vamos a desmenuzar el supuesto drama que se está cocinando en las redes y entre bambalinas, el rumor que a muchos les tiene con el corazón en un puño y a otros frotándose las manos de emoción. Vamos a hablar de la supuesta venganza de Kerem Bürsin, de ese supuesto plan que, según se dice, tiene en marcha contra los amigos de Hande Erçel. Sí, lo escucharon bien, venganza. ¿Es real? ¿Es puro chisme? ¿Qué se trama? Bueno, a eso vamos a dedicar nuestro tiempo hoy, a analizar cada detalle, cada rumor, cada pista, para que ustedes tengan la imagen más clara posible de lo que podría estar pasando. Pero antes de que sigamos y como siempre les pido, si les gusta el contenido de este canal, si aman los chismes jugosos como nosotros, no se olviden de suscribirse. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones y así juntos podamos seguir descubriendo los secretos mejor guardados del mundo del espectáculo turco. Y ahora sí, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en este mar de rumores, que el drama comience. Bien, antes de empezar a desgranar toda esta información, es crucial que pongamos un poco de contexto, ¿no les parece? Sabemos que Kerem y Hande fueron una pareja que enamoró a millones, tanto en la pantalla como fuera de ella, su química era innegable, su amor era de esos que creíamos que durarían para siempre. Pero como todos sabemos, la realidad a veces nos da un buen golpe, y su relación llegó a su fin. Una ruptura que, como es habitual en el mundo de las celebridades, se rodeó de rumores, especulaciones y mucha tela para cortar. Y ahí es donde entra en juego todo esto que vamos a hablar hoy, la supuesta venganza de Kerem. Pero, ¿a qué se debe esta supuesta venganza? Los rumores apuntan a que, durante y después de la relación de Hande y Kerem, algunos amigos de Hande no se portaron de la mejor manera con él, ¿entienden? Hubo supuestos comentarios poco amables, algunos desplantes, incluso se habla de cierta campaña para dejarlo mal parado. Y claro, si estos rumores son ciertos, no sería raro que Kerem se sintiera dolido, traicionado, y con ganas de arreglar cuentas, por decirlo de alguna manera. Ahora, es importante remarcar que todo lo que vamos a contar son rumores, especulaciones, no hay ninguna confirmación oficial por parte de Kerem ni de su equipo, así que tomen todo con pinzas, ¿vale? Pero aún así, los rumores son bastante fuertes y han generado mucha conversación, así que vamos a analizarlos uno a uno. El primero y quizás el más comentado, es la supuesta estrategia de Kerem para distanciarse de los círculos de influencia de Hande. Se dice que tras la ruptura, Kerem comenzó a evitar los eventos sociales en los que sabía que podía encontrarse con algunos de los amigos de ella. Ya no se les veía en los mismos restaurantes, en los mismos bares, en las mismas fiestas. Y esto, aunque parece un detalle menor, muchos lo interpretan como una clara señal de que Kerem está marcando distancias, quizás buscando una forma de protegerse o, tal vez, de lanzar una especie de mensaje silencioso. No quiero tener nada que ver con ustedes. Otro rumor que ha sonado fuerte es la supuesta guerra silenciosa en las redes sociales. Se dice que Kerem ha dejado de seguir a varios de los amigos de Hande en Instagram, y viceversa. Un unfollow que en el mundo de las celebrities es como un grito de guerra, un no te quiero cerca de mí. Y no solo eso, también se dice que algunos posts de Kerem, con mensajes crípticos y reflexiones sobre la lealtad y la traición, han sido interpretados como indirectas muy directas hacia ese círculo de amigos que no le agradaba. Ahora, sé que esto puede sonar a drama de telenovela, pero recuerden, en el mundo de los famosos, las redes sociales son una herramienta de comunicación muy poderosa y cualquier movimiento, por pequeño que sea, puede ser interpretado de 1000 maneras diferentes. Y en este caso, la teoría de la venganza de Kerem se ha alimentado bastante de estos unfollows y mensajes crípticos. Pero la cosa no termina ahí, los rumores más jugosos y los que más han encendido la polémica son aquellos que apuntan a una posible campaña de desprestigio por parte de Kerem. Se dice que el actor, a través de ciertas filtraciones y comentarios anónimos, estaría buscando desestabilizar a esos amigos de Hande que, según él, le hicieron daño. Y aquí es donde todo se pone más complicado,
Que hablamos de acusaciones bastante graves y, por supuesto, no podemos afirmar que esto sea cierto. Sin embargo, el hecho de que este rumor haya surgido, y con cierta fuerza, ha hecho que muchos se pregunten si realmente Kerem sería capaz de algo así. ¿Es él una persona rencorosa? ¿Está dispuesto a llevar su venganza a ese extremo? Estas son preguntas que por ahora no tienen una respuesta clara, pero que están generando mucha conversación en las redes sociales y en los medios de comunicación. También se ha rumoreado que Kerem estaría utilizando su influencia en la industria para cerrar puertas a algunos de estos amigos. Se dice que ha recomendado a ciertas productoras y directores que no contraten a esas personas, lo que, de ser cierto, sería una clara muestra de que el actor no está dispuesto a dejar pasar por alto el supuesto daño que le hicieron. Repito, todo esto está en el terreno de los rumores, no tenemos pruebas sólidas que confirmen esta teoría, pero no se puede negar que los rumores son persistentes y que han generado mucha polémica. Y claro, algunos fans de Kerem están de su lado, apoyándolo en su supuesta venganza y asegurando que tiene todo el derecho de defenderse, mientras que otros, más neutrales, se preguntan si esta no será una reacción exagerada. Y luego están los fans de Ande, quienes obviamente defienden a sus amigos, y acusan a Kerem de comportarse como un niño. Así que, como pueden ver, este tema ha generado muchísima polarización en las redes sociales. Ahora, ¿qué podemos sacar en claro de todo esto? Bueno, lo primero es que, como siempre, las rupturas sentimentales en el mundo del espectáculo siempre generan mucho ruido y polémica. Y en este caso, la ruptura de Kerem y Hande, dos de los actores más queridos de Turquía, no iba a ser una excepción. También es importante entender que los rumores, muchas veces, se alimentan de especulaciones, de interpretaciones subjetivas y de información no confirmada. Y en este caso, la falta de confirmación oficial por parte de Kerem hace que todo sea aún más incierto. Sin embargo, la persistencia de estos rumores y la forma en que han calado en la opinión pública, nos hace preguntarnos si realmente hay algo más detrás de todo esto, si realmente Kerem está llevando a cabo una venganza silenciosa contra los amigos de su ex. Pero la realidad es que por ahora, no tenemos respuestas claras. Solo tenemos rumores, especulaciones y mucha tela para cortar. Además, es importante recordar que las relaciones entre las personas, tanto en el mundo de la fama como en el mundo real, son complejas, tienen muchos matices, y a veces las cosas no son lo que parecen. Es muy fácil juzgar desde fuera, pero solo quienes viven las situaciones en carne propia saben realmente lo que está pasando. Y en este caso, tanto Kerem como Hande tienen derecho a vivir sus procesos de duelo, a tener sus reacciones, y a relacionarse con quienes ellos quieran. Y nosotros como espectadores, como fans, podemos opinar, podemos comentar, pero siempre con respeto y sin olvidar que al final, son personas de carne y hueso con sentimientos como todos nosotros. ¿Y al final, qué se trama? Esa es la pregunta del millón. ¿Está Kerem realmente buscando venganza? ¿O todo es un malentendido? ¿O quizás una mezcla de ambas cosas? La verdad, por ahora, es un misterio. Y como todo buen misterio, nos mantendrá pegados a las redes sociales, a los medios de comunicación y a todas las fuentes de información, esperando nuevas pistas que nos ayuden a desentrañar esta madeja de rumores. Pero volviendo un poco al punto central de todo este debate, ¿creemos que Kerem sería capaz de llevar a cabo una venganza de esta magnitud? Bueno, ahí es donde nuestras opiniones se dividen. Algunos dirán que sí, que es una persona rencorosa y vengativa, que este tipo de reacciones son típicas de su personalidad. Otros, sin embargo, dirán que no, que todo es un malentendido, que Kerem es una persona pacífica y que no tendría tiempo para dedicarse a este tipo de juegos. Y lo cierto es que, como con todo, en la diversidad está el gusto y cada uno tendrá su propia opinión al respecto. Y como no podemos leer la mente de Kerem, lo único que podemos hacer es analizar las pistas que tenemos, los rumores que han salido a la luz y, por supuesto, sacar nuestras propias conclusiones. Y es ahí donde entra en juego nuestro rol como espectadores, como analistas de este gran drama que es la vida de los famosos. Lo que sí es innegable es que todo este asunto ha puesto de manifiesto, una vez más, el poder de las redes sociales en la vida de los famosos. Un simple unfollow, un comentario críptico o una foto compartida, pueden generar un revuelo mediático de proporciones épicas y esto, en el caso de Kerem, no ha sido una excepción. Así que como fans, como espectadores, tenemos que tener muy claro el poder de nuestras propias acciones en las redes. Porque un comentario malintencionado, un rumor difundido sin verificar, pueden generar
Un daño enorme no solo en la vida de los famosos, sino también en la de las personas de su entorno. Así que, como siempre les digo, usemos nuestras redes sociales con responsabilidad, con empatía y sin perder de vista que al final, todos somos personas y todos merecemos respeto. Y para cerrar este capítulo de dramas y rumores, me gustaría invitarlos a reflexionar sobre el rol de los amigos en la vida de los famosos. Porque en muchas ocasiones, vemos que esos círculos de amigos, en lugar de ser un apoyo, se convierten en un foco de problemas, de conflictos y de rumores. Y en este caso, la supuesta venganza de Kerem estaría precisamente dirigida a ese círculo de amigos de Hande, lo que nos hace preguntarnos qué tan buena era la relación entre ambos bandos. ¿Había tensiones preexistentes? ¿O simplemente fue la ruptura de Hande y Kerem lo que desató la guerra? Son preguntas que seguramente quedarán sin respuesta, pero que nos dan una idea de la complejidad de las relaciones humanas, especialmente cuando se trata de famosos. Y ahora, después de todo este análisis, de todos estos rumores, de todas estas especulaciones, llegamos al final de nuestro vídeo de hoy. Espero que les haya gustado tanto como a mí analizar este drama, que a todas luces, es un auténtico culebrón turco. Hoy hemos explorado los rumores de la supuesta venganza de Kerem Bürsin, un tema que ha generado mucha polémica en las redes sociales. Hemos analizado los posibles motivos, las posibles acciones, y las posibles consecuencias de esta supuesta venganza. Y como siempre les digo, tomen todo con pinzas, porque la realidad siempre puede ser muy diferente a lo que nos cuentan. Lo más importante es recordar que al final, todos somos humanos, y todos cometemos errores. Los famosos también tienen sus sentimientos, sus reacciones y sus procesos. Y nosotros como espectadores, como fans, podemos opinar, podemos comentar, pero siempre con respeto, con empatía, y sin perder de vista que detrás de cada famoso hay una persona, con sus luces y sus sombras. Y lo más importante es que sigamos disfrutando de estos dramas turcos, de estos culebrones de la vida real, pero siempre con una mirada crítica, analítica y responsable. Y no olvidemos que la realidad a veces supera la ficción. Y antes de que se vayan, quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo, por su tiempo, por su apoyo, y por sus comentarios, que siempre son tan valiosos para mí. Me encanta leer sus opiniones, sus teorías y sus puntos de vista, y por eso los invito a que dejen sus comentarios aquí abajo, contándome qué piensan de todo esto. ¿Creen que Kerem está buscando venganza? ¿O creen que todo es un malentendido? ¿Tienen alguna otra teoría? Los leo con muchísimo interés. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó, compártanlo con sus amigos y con todos aquellos que aman los dramas turcos, y por supuesto, suscríbanse a nuestro canal. Denle a esa campanita para que no se pierdan ninguna de nuestras investigaciones, de nuestros chismes y de nuestros análisis. Y recuerden, aquí en nuestro canal, siempre tenemos un lugar para ustedes, para compartir nuestra pasión por los dramas turcos y los culebrones de la vida real. Así que los espero en el próximo vídeo, mis chismosos del corazón. Hasta la próxima. Y que sigan disfrutando de la vida, que es el mejor culebrón de todos. Ciao, ciao.